En unos minutos más, como es la primera clase teórica que tenemos, se les va a abrir una tarea. En 5 minutos más se les abre la tarea. Tienen que abrir solamente, marcar y reenviar de inmediatamente su control de asistencia en la clase teórica. En 5 minutos más se les va a abrir la tarea. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Y que obviamente, para empezar a estudiar las enfermedades infecciosas, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es determinado, qué es una enfermedad. ¿Alguien me puede decir qué es una enfermedad? ¿Nadie quiere decir qué es una enfermedad? Es un proceso patológico donde las células sufren un daño, doctora. Puede ser un daño permanente o puede ser un daño, en fin, prolongado. Ya, está bien. O sea, en sí, afecta el normal funcionamiento de un organismo, ¿no es cierto? Ahora, si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, entonces ahí además tenemos que tener en cuenta que va a estar presente también un agente patógeno, llámese bacteria, llámese virus, entonces va a estar presente. Entonces, una enfermedad es una condición donde se altera el funcionamiento de tejidos o partes del organismo que va a ser identificado por la presencia de signos y síntomas. La enfermedad infecciosa, entonces, está producida por un agente patógeno que puede ser de cualquier etiología, además que puede ser transmisible a otras personas. La infección se produce cuando ese agente patógeno ingresa al futuro huésped y en el momento que ingresa y se multiplica, produce la enfermedad. El patógeno es el agente infeccioso que causa la enfermedad. Ya hemos dicho, bacterias, virus, protozoarios, parásitos. El anfitrión es la persona que va a ser la que va a recibir a ese agente patógeno. O sea, es el organismo que va a ser infectado por el agente patógeno. Y la virulencia es la fuerza que tiene ese agente patógeno para producir enfermedades. En algunos casos, rápidamente puede ser una enfermedad grave y en otros casos puede ser de evolución lenta y progresiva, muchas veces inaparente, pero eso no significa que el paciente no esté enfermo. Pero tenemos que hacer un pequeño recuento de algunas patologías que han creado grandes pandemias a nivel mundial. La incidencia de esas enfermedades, porque ustedes saben que en la práctica, ya en la consulta externa, ustedes, un porcentaje bastante grande de pacientes que ustedes van a ver son portadores de enfermedades infecciosas. Adicionalmente sabemos que hay otro tipo de enfermedades autoinmunes y de otras etiologías, pero las infecciosas son un número bastante grande. Es una de las causas principales, por ejemplo, de ausentismo escolar por patologías respiratorias, por ejemplo, en los niños, o la tantemia diarrea, que es una patología bastante simple, pero sin embargo produce gran mortalidad en los niños. Entonces, como les decía, vamos a hacer un recuento de algunas patologías que producen o que han producido y están produciendo muerte a nivel mundial. Entre esos tenemos uno que ya tiene su buen tiempo en nuestro medio, que es el VIH, que produce el SIDA. El paludismo, que es una parasitosis para la cual todavía no se ha encontrado
cómo erradicarla, esa enfermedad, porque es una enfermedad que está transmitida por vectores y las zonas que son endémicas, sí o sí, si la persona entra sin la debida protección, va a contraer la enfermedad. Acaba de abrirse la tarea, les aviso, para que no digan no sabía. Se acaba de abrir la tarea para que ustedes puedan marcar. Otra patología que tiene todavía bastante incidencia es la tuberculosis. Y eso que la tuberculosis es de las primeras vacunas que recibe el niño en el momento del nacimiento. Pero sin embargo todavía siguen siendo los grandes asesinos. Así como hay enfermedades que no se pueden hacer desaparecer, también hay enfermedades que sí se ha conseguido desaparecer. O sea que en este momento son totalmente inexistentes. Por ejemplo, la viruela. La viruela dio muchos problemas en el siglo pasado. Ha producido grandes pandemias también. Ha habido grandes epidemias tanto en Asia, Europa, Medio Oriente y América también. O sea, ha producido grandes pandemias. Y en este aspecto, o sea, se instituyó una vacunación obligatoria. O sea, ninguna persona podía ir a otro país si no estaba vacunado contra esta patología. Se la conocía como la vacuna internacional, allá en el siglo pasado. Y actualmente está totalmente erradicada, no hay ningún caso. O sea, eso nos demuestra la efectividad de una vacuna bien realizada. También tenemos otras patologías como el paludismo, que tienen también larga historia. Una pandemia también, o sea, especialmente esa afectó parte de Asia y Europa, la peste bubónica en el siglo XIV. Mató unos 20 millones de personas solamente en Europa. Esta patología estaba transmitida por la pulga del ratoncito pequeñito, de la lauchita. Es el ratón, la pulga de este ratoncito era la transmisora. En el siglo XX tenemos la gripe. Y esa gripe causó miles de muertos, millones de muertos en todo el mundo. Y esta es una patología que nos va a acompañar nos va a acompañar ahora y va a acompañar probablemente a los nietos de ustedes, porque es un virus altamente cambiante. Ya se han fabricado montones de vacunas para esta patología y cada año viene con algún cambio, o sea, como decir el último modelo, donde la vacuna del año anterior ya no sirve. Entonces, es altamente cambiante y permanece todavía. Alguien me dice, ¿quién es el señor Koch, el doctor Koch, Robert Koch? ¿O nunca han escuchado hablar de él? Nadie lo conoce. No, doctora. Raro. Es porque es muy famoso. Él estudió profundamente una enfermedad de alta prevalencia. Sí, dime. Doctora, pelo nombre puede ser el doctor que inventó la tuberculosis, no, la tuberculosis, que inventó el bacilo de Koch, no. Claro que sí, o sea, recibe su nombre precisamente porque él estudió con bastante profundidad el bacilo y en base a ese su estudio emitió estos enunciados que
veces nos sirven al final como una base para la vacunación también. O sea, el señor Koch decía lo siguiente, que todo paciente enfermo, una enfermedad infecciosa, él no se refería exclusivamente a la tuberculosis, era posible aislar el agente patógeno de ese paciente enfermo. Una vez aislado ese agente patógeno, llevar al laboratorio, cultivarlo y luego reproducir la enfermedad introduciendo esa bacteria a una persona sana. Y luego hacer el mismo procedimiento con esa nueva persona. Y si ustedes se fijan, o sea, ese es un esquema en el que es el que se utiliza para lo que son las vacunas, ¿no es cierto? Ustedes saben que para que el organismo reacciona ante el ingreso de un agente patógeno, y la reacción del organismo es la creación de anticuerpos para esa bacteria en especial. Obviamente lo ideal no es esperar que cada persona se enferme para que cree sus anticuerpos, porque muchas de esas enfermedades pueden ser mortales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este postulado nos indica que, o sea, que podemos tener cultivo en laboratorio, podemos atenuar ese agente patógeno e introducir a una persona sana. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir que el organismo que sea receptor de esas bacterias atenuadas fabrique los anticuerpos necesarios para vencer a esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona se encuentra con la bacteria con toda su virulencia? Ese agente patógeno va a ingresar en ese paciente, pero ese paciente ya tiene defensas que van a frenar el desarrollo de la enfermedad. O si se llega a enfermar, va a ser con sintomatología muy, muy parecida. Entonces se denomina habitualmente a todo agente patógeno. Espérenme un minuto, voy a callar a mi zoológico. Entonces, la mayoría de los agentes infecciosos no los podemos ver a simple vista, porque son microscópicos. Por eso, coloquialmente se habla de microbios o microorganismos. Eso ya los detallamos cuáles podrían ser, que son las bacterias, virus, protozoarios, que son parásitos, el tipo de la amoeba histolítica, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, hongos, que muchos forman parte de la flora normal del ser humano, y los que sí tal vez podríamos ver a simple vista son algunos helmintos, que son los parásitos o gusanos, ya sea redondos o planos, que ya tienen mayor tamaño y pueden ser vistos a simple vista. Ahora, todos estos agentes patógenos tienen algún mecanismo por el que producen enfermedades. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué enfermedades se les ocurre que se podrían transmitir a través del aire? Tuberculosis. Está bien, ¿qué más? H1N1, H1N1. También. Sarampión. Sarampión también, está correcto. Está bien. O sea, todas las enfermedades respiratorias y también las enfermedades exantemáticas. No solo el sarampión, también la rubéola y también la varicela entra por vía aérea.
A través de alimentos o agua contaminadas, ¿qué patologías creen ustedes que se puede adquirir? Salmonella. La más frecuente, ¿no es cierto? La salmonella, la shigella, parasitosis de diferente tipo. Luego tenemos a través de fluidos corporales. ¿Qué enfermedades estiman ustedes que se podrían presentar por los fluidos corporales? ¿Ah? VIH. Ebola. VIH está Hepatitis bien. B. También, perfecto. Entonces, todas las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Aunque hay una enfermedad que también se transmite a través de fluidos corporales, como es la mononucleosis infecciosa, que no necesariamente es por vía sexual, sino solamente a través de un beso. Entonces, son varias. Ahora, por contacto directo con objetos contaminados, ¿qué piensan ustedes que podrían contaminarse o contagiarse? Papiloma. Sí. Ahora, o los objetos contaminados, si ustedes buscan en el libro, por ejemplo, reciben un nombre característico que es el de fomites. ¿Qué es un fomite? Es todo elemento contaminado. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse una persona que está con resfrío, intempestivamente está hablando y le viene un estornudo. Y la persona se tapa la boca para evitar diseminar con el estornudo sus virus o bacterias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Contamina su mano. Esa mano puede agarrar la manija de la puerta, puede agarrar diferentes objetos que vayan a ser tomados después por otra persona. Y ese es un fomite que se podría adquirir la enfermedad a través de un elemento contaminado. Actualmente, por ejemplo, hay una indicación de que se evite tocar cualquier elemento y cualquier cosa en la calle por miedo que uno se contamine la mano. Y esa mano, obviamente así, directamente, solamente la mano no va a contaminar a esa persona. Pero si esa persona le pica el ojo o le pica la nariz o sencillamente mete el dedo a la boca, ya el agente patógeno entra. Entonces, papilomavirus sí, porque ese es contacto directo. Y después, todas las enfermedades respiratorias también pueden ingresar a través de fomites, incluida la tuberculosis también. Ahora, por vectores animales, como insectos, aves, murciélagos, ¿qué enfermedades piensan ustedes que pueden transmitir? ¿Está bien? ¿Qué más? Dengue, chikungunya. Eso. ¿Y los murciélagos? Rabia, doctora. Rabia es el principal transmisor, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Ahora estas 5 fases que vamos a ver, que son características de un cuadro infeccioso, se cumplen así, tal cual las vamos a referir en casi todas las enfermedades virales, no así en las bacterianas. Ya les explico después. Entonces, esta se divide en 5 fases, o sea, todo el cuadro infeccioso. El primero es el periodo de incubación. El periodo de incubación, el paciente no sabe siquiera que está enfermo, o sea, adquiere el agente patógeno, pero no sabe que ha ingresado a tu organismo. Y en ese periodo de incubación es totalmente asintomático porque ese agente patógeno que ingresó necesita multiplicarse primero para causar enfermedad. Entonces, mientras está el periodo de incubación, no hay ninguna sintomatología. El paciente ni siquiera sabe que está enfermo. Luego pasa a la segunda etapa, que es la fase prodrómica. En esa primera etapa, el paciente ya se comienza a sentir mal, puede tener
decaimiento, febrícula, que puede ser común a varias patologías. O sea, no es sintomatología específica. Y luego pasa a la fase clínica, que en algunos libros van a encontrar como periodo de estado, que es cuando se presenta la patología con la sintomatología típica y característica. Después se pasa a una siguiente etapa, la fase de declive. La sintomatología va bajando, va descendiendo, el paciente se comienza a sentir mejor y finalmente pasa a la fase de recuperación, donde desaparecen todos los síntomas, sana y el cuerpo recupera la fuerza. Ahora, ¿por qué les digo que en una infección viral va a ser como de libro? Así como estamos viendo. Porque en una infección viral, nosotros vamos a hacer tratamiento, solamente tratamiento sintomático. Si el paciente tiene fiebre, le vamos a dar antitérmicos. Si tiene tos, se le pueden dar antitusígenos. O sea, solamente vamos a ir a mejorar la sintomatología para que el paciente tenga un mejor pasar en la enfermedad. Obvio, esto no se refiere en general a todas las enfermedades virales. Hay algunas que sí requieren tratamiento antiviral, pero en este caso, las clásicas, digamos, no. Porque supónganse, el paciente tiene un resfrío común que está producido por diferentes tipos de virus. A ese paciente, así ustedes le rellenen de antigripales, antiinflamatorios, todo lo que ustedes quieran. Tiene su periodo y va a terminar así, solamente esté hidratándose con bebidas calientes, sopa de pollo, haciendo reposo, el mismo tiempo de duración. Ojo, eso sí solamente es la infección viral, porque por ejemplo en el resfrío existe la posibilidad de que haya alguna complicación bacteriana, o sea, es una sobreinfección con bacterias que va a alargar el cuadro, pero el virus sí va a terminar en el tiempo establecido. En una bacteriana no sucede eso, porque la bacteria al inicio comienza a multiplicarse, comienza a producir sintomatología, luego la bacteria, si uno no la erradica, esa bacteria sigue multiplicándose y complicando más al paciente, pudiendo llevar a la muerte del paciente. También tenemos que clasificarla por el tiempo de duración, que puede ser aguda, que se presenta de forma brusca. El paciente el día anterior está completamente sano y amanece agudamente enfermo. Y esa enfermedad, así como empieza, termina. Discúlpenme. No, sí, Tomás. Bien, estoy en clase ahorita. ¿Cuándo vas a venir? Ya está. Ya, sí. Ya, chao. Para esa enfermedad aguda, por ejemplo, tengo un ejemplo. Es una enfermedad viral que se llama exantema súbito. Es muy frecuente en niños y se presenta como, o sea, el niño está tranquilo el día anterior, amanece con fiebre elevada de 38 a 39 grados y con un exantema generalizado. Pero en 24 horas la fiebre baja y el exantema desaparece. Por eso se llama exantema súbito. Entonces, es la forma más rápida de una infección. Luego tenemos una infección crónica. La infección crónica es más lenta. O sea, puede ser que el agente patógeno no sea muy virulento y va deteriorando progresivamente el organismo. Puede persistir por tiempo indefinido o puede en un momento
haber producido tanto deterioro que incluso podría ocasionar la muerte del paciente. Y por último tenemos las enfermedades latentes. Las enfermedades latentes son aquellas que ingresan a nuestro organismo y no salen nunca más. Ustedes me dirán, eso es imposible. No, es posible. Hay una familia de virus que es característica, que produce esas patologías latentes. Son la familia de los herpes virus. Ahí están incluidos el herpes simple, el herpes zóster y la mononucleosis infecciosa. Esos virus generalmente uno los adquiere en la primera infancia. El virus del herpes simple, por ejemplo, que es el que normalmente nos puede provocar el herpes labial, ese se adquiere en la primera infancia. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Cuál es la vía de transmisión? El adulto responsable de ese niño. Una, porque no necesariamente va a tener herpes labial, puede ser que tenga herpes dentro de la cavidad oral. Y muchas veces para alimentar al niño se toca la boca para ver si no está caliente y recién se alimenta. Hoy hay adultos que besan a los niños en la boca. Esa es la vía de transmisión. Ahora, ese virus que ingresa produce patología, esa crisis es curativa, se utilizan antivirales para que se resequen las lesiones rápidamente, todo bien. Pero cuando se cura, ese paciente no está sano. Sencillamente ese virus está reservado en las raíces nerviosas. Y ese se va a ir reactivando periódicamente en el paciente. ¿En qué forma? Generalmente el paciente que es portador de ese virus siente un cuadro de estrés, el estrés baja las defensas. O si utiliza algún medicamento, eso va a generar que se reactive el virus. Si hay alumnos, por ejemplo, que entran en época de exámenes y automáticamente les aparece el herpes labial. Porque la época de exámenes es mucho estrés, tienen mucho trabajo, agotamiento y eso genera que haya reactivaciones. Ese es uno. Luego tenemos el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad exantemática de la infancia. La varicela. Toda persona que enferma varicela en la infancia, no toda persona, algunas de las personas que hacen varicela en la infancia pueden hacer herpes zóster en la edad adulta. Por localización tenemos infecciones que son localizadas, se limitan a un área específica del cuerpo, o sistémicas. Por ejemplo, si hablamos de infecciones localizadas o sistémicas, vamos a hablar de dos patologías muy parecidas, que son el resfrío común y la gripe, por ejemplo. El resfrío común es localizado, se localiza en la nariz y la parte superior de la faringe. Nada más. No provoca sintomatología en el resto del organismo, a diferencia de la gripe. La gripe afecta el tracto respiratorio, pero también produce mialgias, produce dolor abdominal, sintomatología que no se presenta en un resfrío común. Entonces, la gripe viene a ser un cuadro sistémico, ¿no es cierto? Por el momento de presentación puede ser primaria, cuando el paciente antes de enfermarse estaba sano, no tenía ninguna patología. Y secundaria, cuando la persona está ya con alguna patología de base o una enfermedad previa. Por ejemplo, una diabetes mellitus, que puede ser la enfermedad primaria de ese paciente. Y la enfermedad infecciosa que ingresa sería la infección secundaria. Luego hay otra forma de presentación. O sea, la forma en que la bacteria o el agente patógeno actúa dentro de nuestro organismo para producir enfermedad. Tenemos por eliminación de sustancias tóxicas, como toxinas. También tenemos por destrucción celular y de tejidos.
De producción de sustancias tóxicas o toxinas, por ejemplo, en este semestre vamos a ver 2 patologías que tienen esa característica, que es la difteria y el tétanos. Ahora, en el tétanos, la toxina forma parte integrante del cuadro infeccioso, porque por acción de la toxina se produce todos esos espasmos musculares que se producen en el paciente. En la difteria es diferente. En la difteria, su cuadro principal es a nivel respiratorio, aunque eventualmente puede haber a nivel de la piel. Y la toxina no es parte integrante del cuadro inicial, sino viene a complicar el cuadro inicial. Puede producir lesiones a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero de forma aislada, porque supónganse, si uno hace un mal diagnóstico, un paciente con difteria, y se hace el tratamiento específicamente solamente con antibióticos, se erradica completamente a la bacteria, o sea, teóricamente el paciente se sana, ¿no es cierto? Pero la toxina que estaban eliminando esas bacterias permanece en el organismo y nuestro paciente se nos puede complicar días, semanas o meses después. Ahora tenemos por destrucción celular, tenemos 2 patologías, una que es más lenta y otra que es rápida. Tenemos, por ejemplo, las hepatitis. Las hepatitis ingresan al organismo y se van directamente al órgano blanco, que es el hígado, y van invadiendo los hepatocitos para multiplicarse, ¿no es cierto? Entonces, al invadir el hepatocito, una vez que llenan, rompen el hepatocito y así sucesivamente. El hígado es el órgano con un poder regenerativo increíble, pero sin embargo, pese a eso, cuando el ataque es continuo, llega un momento que el hígado pierde esa capacidad de regeneración y esa capacidad de regeneración hace que en lugar de generar tejido sano, regenere tejido fibroso, que es el que ya no funciona adecuadamente, es el que nos va a producir a futuro una cirrosis hepática. Y otra patología que les decía que es lenta, pero también destruye las células, es la hanseníasis, enfermedad de Hansen, o con el nombre que tenía antes, que es lepra. Y esto es lo que les acabo de explicar. Y luego ya hablamos otra vez de algunas enfermedades, la gripe, por ejemplo, que hemos dicho que es altamente cambiante, que produce epidemias estacionales, más frecuente en época de frío, y se presenta varias veces, produce pandemias varias veces cada ciclo. El SIDA, que es una enfermedad a la que aún no se ha encontrado vacuna ni tampoco se ha encontrado tratamiento curativo, sino solamente un tratamiento, no digamos paliativo, pero sí por lo menos frena el desarrollo de la enfermedad y da calidad y cantidad de vida a los pacientes que tienen la enfermedad. Por último, ¿cómo podemos reducir la propagación de enfermedades infecciosas? Las vacunas, o sea, fue un buen hallazgo, realmente han sido muy útiles. Infelizmente siempre tenemos grupos de personas antivacunas, especialmente en el primer mundo, Estados Unidos, Europa, y enfermedades que ya se estaban considerando como erradicadas han reaparecido nuevamente. Por ejemplo, hay un caso especial acá. El sarampión, el último caso conocido era en el año 2002. Y el año pasado, justamente por esta época, apareció un caso importado. Era un niño que vino de Estados Unidos con la enfermedad. O sea, contagió a otras personas aquí y reactivó otra vez la enfermedad en Bolivia. Entonces, hay vacunas que son altamente efectivas y si se hace el seguimiento, realmente se pueden controlar. Luego tenemos los antibióticos,
que deben ser adecuadamente utilizados para que hagan su trabajo. Son los que también van a reducir la propagación de las enfermedades. Obviamente en cualquier lugar principalmente es importante una buena higiene personal y un saneamiento básico que puedan tener todas las personas, que eso sí evita la aparición de enfermedades. En zonas endémicas para enfermedades vectoriales tipo dengue, paludismo, la protección contra los mosquitos es fundamental para evitar la aparición de las enfermedades. Y obviamente para evitar la propagación, la cuarentena es también una forma de prevención bastante buena. Porque si aislamos una persona que tenga una enfermedad infecto-contagiosa, evitamos que esa enfermedad se disemine a más personas. Y lo último que vamos a hablar es de las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son aquellas que no existían en el medio y que aparecen de forma rápida y brusca y muchas veces no sabemos su origen. El ejemplo que tenía hasta hace 2 años atrás era básicamente 2 patologías que son nuevas en América. O sea, no son nuevas a nivel mundial porque ya existían, pero sí en este continente son nuevas. Hasta hace unos, vamos a decir, unos 8 o 10 años atrás, la máxima preocupación en época húmeda era el dengue. O sea, había múltiples casos de dengue. Y era realmente la cantidad de fallecidos que había por el dengue. A los años siguientes, de golpe el dengue bajó su incidencia y apareció otra patología, chikungunya. El chikungunya, obviamente, no sé exactamente cuál fue su vía de llegada a América, solamente que apareció de golpe. Esta patología ya estaba presente en Tanzania, en el África. Y la última nueva patología que había, que era el Zika. El Zika sí se sabía cuál era su origen. El Zika vino de Brasil, pero no porque primariamente estuviera en Brasil, sino después del Mundial de Fútbol. Ustedes saben que en un Mundial de Fútbol viene gente de todo el mundo. Y si entre esos venía alguna persona portadora del virus, el mosquito que produce es el Aedes aegypti, entonces fácilmente pudo contaminarse, contaminar a más personas y se fue propagando en Brasil primero. Y en el 2015 aparece en Bolivia el primer caso de Zika virus. Por vecindad, somos vecinos con el Brasil. Entonces, lo que hablamos de las enfermedades emergentes son aquellas que pueden venir, como en este caso, traídas accidentalmente por otra persona, una persona portadora de un continente a otro, y las que pueden salir por la mano criminal de algunas personas. O sea, la temida guerra biológica, a la que infelizmente todavía no sabemos si esta última pandemia, por ejemplo, podemos acusar a los chinos de ser los responsables de tanta destrucción de tantas personas. Porque el coronavirus también es una enfermedad emergente. O sea, el coronavirus como coronavirus existe hace mucho tiempo. Lo único que producía era un resfrío. Entonces, es una alteración genética que le realizaron al coronavirus para que sea un virus tan letal. Entonces, ese es el primer tema de hoy. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, antes de pasar al otro tema, los escucho. Doctora, ¿puede mandar la diapositiva? Claro que sí. ¿Quiénes son los responsables del grupo? O sea, esto me tienen que decir quiénes son los responsables del grupo de WhatsApp. Yo creo que he pasado a algún grupo ya los temas. Doctora. Sí, Elielsa. Buenos días, doctora.
La duda es, por ejemplo, los virus do COVID-19 está siendo producida la vacuna, muy bien. Pero, ¿cuál es el tiempo que tienes para el virus hacer su mutación? ¿Cuál es el tiempo? No tiene exactamente el tiempo, ¿no es cierto? Lo que sí, o sea, tú colocas, por ejemplo, para el virus de la gripe, tú colocas una vacuna, o sea, nuestra preocupación última fue la H1N1, que incluso también cerró colegios por algunos tiempos, por algunos días o semanas. Pero en qué momento se cambia no se sabe, porque muchas veces llega el año siguiente, época frío, y entonces exactamente cuándo se produce la mutación, porque esa es una mutación propia del virus, o sea, no es una mutación que haya sido creada, digamos, puedo decir, para que se... Lo que no podemos decir de este último virus, por ejemplo. Las mutaciones pueden ser laboratoriales también, no sabemos. No sé si está bien así, Elielson. Claro que sí, doctora, muchas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, antes de entrar al segundo tema, porque ya son 64 alumnos, creo que faltan 10, algo así. Eran 70, 77 que están en lista. La semana pasada a cada uno en su clase práctica les había hecho una sugerencia de hacer una clase adicional. Entonces, no sé si han discutido en sus grupos cuándo se podría hacer esa clase. Viernes. Yo tengo tiempo. Para mí viernes lo tengo completo. Miércoles. Jueves y viernes. Menos jueves. El miércoles tienen tiempo. A nosotros está muy lleno. Nos estaría el sábado por la tarde. Un sábado no puedo. Sábado todavía Entonces no puede ser puedo. sábado. No podría ser el sábado y dejaría la clase grabada para que los que puedan asistan después. También. Puede ser el sábado entonces. Dígame ustedes la hora. Doctora, si for sábado, tiene que ser después de la... Yo tengo farmacología... Sería después de las 2 a partir de las 2 de la tarde, doctora, el sábado, porque bueno, yo paso clase hasta la 1:30. Sí, Un de horario la... que quede bueno a usted, doctora, y nosotros asistimos después hasta de que las quede 2. la grabación. ¿Qué les parece que sean las 2:30? Así lo que termina en Perfecto. clase 1:30 tiene un tiempo para almorzar y qué sé yo, 2:30 no estaríamos Perfecto, encontrando doctora. yo programa. Sí, Perfecto. está muy bien, doctor. Está bien. Bueno, entonces vamos a hacer el otro tema. Doctora, ¿va a pasar lista en este día o no? Ya les pasé la lista, ya cerró la lista. No, el día sábado. Yo creo que sí, porque por eso estoy coordinando con ustedes al hacer una clase adicional. Y obviamente, si yo les digo no voy a pasar lista, ¿saben quién va a pasar la clase? Yo sola. Seamos honestos. Sábado es mejor. No va a durar mucho la clase. Lo que yo quiero es que no se atrasen, más nada. Doutora, eu ingressei ¿Sí? em la classe com 18 minutos, pero já não tendria mais como acessar a lista. Sí, claro que sí. La duración de la lista es 30 minutos. Ah, não, eu ingressei. E aonde estava a lista? Eu só ingressei, não la mirei. Tareas. En tareas aparece. Yo A las tampoco Então, no sabía que tenía eso.
A las 8:10. Agora como puedo hacer? Ya, por hoy, porque era su primera asistencia, la próxima semana saben, 8:10 se abre, ustedes 8:10 tienen que marcar. Entonces, hoy día yo voy a bajar la asistencia de la plataforma, pero la próxima semana tienen que marcar. Sí, doutora, pero a senhora estava passando classe. Você liberou uma lista e continuou passando classe. No, pero si ustedes hacen así, o sea, si ustedes van en su teléfono, sale, yo por ejemplo ahorita si ustedes están viendo, abro así, tengo la pantalla donde están ustedes y tengo aparte la hoja principal de la clase. Entonces yo me voy al otro lado. Entonces aquí ven ustedes donde está la campanita de notificaciones, ahí aparece la tarea. Entonces ustedes hacen clic en la tarea y ahí dice control de asistencia. Ver tarea, ustedes abren la tarea. Bueno, a mí me va a salir ahorita la lista para ustedes les va a salir el cuestionario. A mí ya me salen las personas que están aquí. Entonces a ustedes les va a salir el cuestionario, ustedes marcan y devuelvo. No hay más. Como les digo, por hoy voy a bajar la asistencia de la plataforma, pero desde la próxima semana tienen que marcar. Bueno, vamos a ver este segundo tema. Ya hemos hablado un poco en las clases, cuando hemos visto algún caso clínico. Así que solamente vamos a remarcar, además que se supone que ustedes han leído también un poco. Entonces, miren, para que se presente un cuadro de shock séptico, ¿qué piensan ustedes que es necesario? ¿Qué elementos serán necesarios para que un paciente haga un shock séptico? ¿Qué piensan ustedes? Una infección. Una infección. Doctora. Una infección. Es lo principal, un foco infeccioso. Ahora, tienen que pensar una cosa. Un foco infeccioso tiene que venir acompañado de algo más. Y ese algo más es la respuesta del paciente. O sea, pueden tener ustedes un paciente con un foco infeccioso y ese paciente no va a hacer nunca un shock. Y hay otros pacientes que sí, rápidamente se instala un shock. El otro puede estar una semana, 2 semanas infectado y no le pasa nada. Y el otro está 48 horas infectado y hace cuadro de shock. Entonces, mucho depende de la respuesta inmunitaria del paciente. Ahí entra un síndrome que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese es el que nos explica cuáles son los mecanismos para que se presente un cuadro de shock. Obviamente tenemos que tener en cuenta, también hay otra escala, la escala de SOFA. La escala de SOFA nos da el pronóstico del paciente. Y espérenme, creo que tengo el archivo equivocado, porque tengo uno que está, espérenme un minuto. Entonces, lo que les decía, o sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es fundamental para su presentación, es el que produce el fenómeno inflamatorio dentro del organismo. Ese fenómeno inflamatorio produce esencialmente un alzamiento, vamos a decir, de todo el sistema inmunitario del paciente. Y ese alzamiento de ese sistema inmunitario
Si nosotros vemos desde ese punto de vista, sería lo más adecuado, ¿no es cierto? Cuanto más personas defiendan algo, es más probable que se consiga el resultado deseado. Pero no ocurre acá. ¿Por qué? Porque se presenta cada elemento defensivo, llámense neutrófilos, linfocitos, macrófagos, células endoteliales. Cada una de estas tiene un mediador químico, que vamos a decir que es su armamento específico, para detener el agente patógeno. Entonces, ese medicamento, ese elemento específico que tiene, es eliminado en el momento en que se instala el proceso inflamatorio. Para cada uno de estos mediadores químicos, que reciben también el nombre de citoquinas, le da una orden específica al organismo para que vaya a contrarrestar el agente patógeno. Pero ¿cuál es el problema? El problema principal es que, por ejemplo, uno de los elementos defensivos elimina un factor para vasodilatación. Otro da órdenes de vasoconstricción y así sucesivamente hay órdenes totalmente contrapuestas. Esas órdenes totalmente contrapuestas finalmente producen una alteración a nivel del organismo de ese paciente, más específicamente a nivel capilar de ese paciente. Producen lo que se denomina capiloropatía tóxica y eso produce o se traduce en una permeabilidad de los capilares. Esa permeabilidad de los capilares hace que las proteínas tengan espacio suficiente para salir al espacio intersticial. ¿Y qué presión se altera cuando las proteínas salen del intravascular hacia el intersticial? ¿Quién me puede decir? Osmótica, doctora. Entonces, la presión osmótica o coloidosmótica sube en el espacio intersticial. ¿Y qué se sale detrás de las proteínas? Agua. Agua. Eso nos va a ocasionar edema, que sería el menor, porque también una menor cantidad inicialmente sepsis. Doctora, su micrófono Porque está fallando. tenemos el cuadro infeccioso, el paciente va a estar. ¿Cómo? Su micrófono está fallando. Está entrecortada. Voy a ver cómo. No me sale esta vez, porque normalmente a mí me sale que tengo la red deficiente o qué sé yo. Puede ser que mi internet otra vez esté malo. Voy a tratar de compartir de mi teléfono, mientras tanto vamos a seguir hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta una sepsis, está presente el foco infeccioso, el paciente tiene fiebre, tiene taquicardia y tiene taquipnea. ¿Y por qué tiene taquicardia? Una puede ser porque por cada grado de temperatura que se eleva, también se eleva la frecuencia cardíaca, pero aquí se eleva mucho, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se debe a lo que acabamos de ver. O sea, hubo salida de líquido al espacio intersticial, disminuyó el volumen circulante, y al disminuir el volumen circulante, ¿qué ocurre? Disminuye la cantidad de sangre, y el corazón tiene que irrigar a la misma cantidad de tejido,
con la mitad de la sangre que tiene. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que adicionar eso. Para eso, el corazón comienza a latir rápidamente. O sea, se instala una taquicardia. La taquicardia viene acompañada de taquipnea. ¿Para qué? Porque el paciente necesita hacer circular más rápidamente la sangre y necesita ingresar mayor oxígeno precisamente para oxigenar adecuadamente el organismo. Ahora, entonces, una sepsis tiene 4 componentes principales: taquicardia, taquipnea, fiebre, y si ustedes hacen un hemograma, la fórmula blanca, o sea, los glóbulos blancos van a estar aumentados. Pero eso no se mantiene de forma continua. Llega un momento en que el corazón se cansa completamente y al cansarse, ¿qué produce? Se irriga inadecuadamente a sí mismo, irriga mal el cerebro y los otros órganos, y ya se instala un cuadro de shock donde va a haber una falla a nivel miocárdico, a nivel del sistema nervioso central y otros órganos. Entonces, si este cuadro se va prolongando, ¿qué va a pasar? Sencillamente van a aparecer otras alteraciones adicionales. Va a haber alteración en el estado mental. Como también el riñón recibe menos sangre, también filtra menos orina, el riñón presenta oliguria. Hay hipoperfusión de oxígeno a los tejidos y se presenta la acidosis láctica. La acidosis láctica se presenta específicamente por una causa. Cuando se produce el movimiento compensatorio del organismo, se produce lo siguiente. Esperen un minuto, voy a cambiar a mi teléfono mi internet. Probablemente se corte un minuto, pero Todavía está bueno así, doctora. ¿Está bueno ahorita? Entonces Sí, vamos a ahora dejar. está mejor, está un poco mejor ya. Ustedes me avisan para que si hay necesidad yo cambie el internet al de mi teléfono, ¿ya? Entonces, como les decía, la acidosis láctica, ¿por qué se produce? Se produce esencialmente porque el corazón, cuando inicia su compensación, no irriga todo el organismo, irriga lo que al corazón le parece más importante, asimismo el cerebro y todos los órganos abdominales, pero se olvida de los extremos distales, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, en esas zonas, las células, porque no tengan oxígeno, no dejan de tener su metabolismo. Y se produce el metabolismo anaerobio de algunas células que tiene por consiguiente la liberación de ácido láctico. Y esa liberación de ácido láctico produce la acidosis láctica o acidosis metabólica, que adicionalmente va a producir un efecto adicional en el paciente. Le va a producir vómitos. Y si el paciente ya estaba falsamente deshidratado porque el líquido estaba en otro espacio, con los vómitos la deshidratación va a ser más intensa y el cuadro se hace más grave. Entonces, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el máximo responsable de que se produzca un cuadro de shock. Entonces, esa infección se puede documentar con la signo-sintomatología
que presente el paciente, con las alteraciones que va a ir presentando de forma sucesiva. Entonces tenemos los criterios que habíamos visto la semana pasada. El edema, por ejemplo. Como hay fuga de proteínas, hay líquido que sale al espacio intersticial. Entonces el edema tiene que ser más de 20 mililitros por kilo peso en 24 horas. La hiperglicemia también se presenta. Hay inadecuado funcionamiento del páncreas y del hígado a más de 120 miligramos, siempre y cuando el paciente no sea diabético. Por 120 miligramos para un paciente diabético es maravilloso, está controlado su diabetes. Luego las proteínas C reactivo, PCR y la procalcitonina 2 veces o más sobre el valor normal. La saturación venosa de oxígeno mayor al 70% y el índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto. Entonces, la sepsis severa, que es digamos, la ya viene asociada a disfunción de órganos por la hipoperfusión que se presenta. Entonces tenemos hipoxemia arterial, presión de oxígeno menor a 300 torres, oliguria aguda menos de 5 ml por kilo peso hora durante por lo menos 2 horas. La creatinina, por esa filtración inadecuada o disminuida, no se produce la depuración de ese organismo, el riñón comienza a sufrir y la creatinina comienza a elevarse. También se produce otro fenómeno cuando se instala una sepsis severa, que es la coagulación intravascular diseminada. Y eso nos va a ocasionar gasto de los factores de coagulación, que nos va a llevar a una anomalía en la coagulación, el tiempo de protrombina mayor a 60 segundos. Y las plaquetas o trombocitos van a estar disminuidos por debajo de los 100.000 plaquetas o trombocitos. También hay deterioro a nivel hepático, tenemos hiperbilirrubinemia mayor a 2 miligramos por decilitro. La perfusión tisular inconstante con hiperlastatemia, ya la dijimos también por qué, por el metabolismo anaerobio de las células. La presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media menor a 70 y una presión arterial sistólica menor a 40. La presión arterial media es un promedio entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Entonces la presión arterial media es el promedio de ambas. Después, o sea, si nosotros, por ejemplo, en este estado, en una sepsis severa, nosotros comenzamos el tratamiento específico y hacemos el tratamiento específico, estabilizamos hemodinámicamente este paciente, la presión arterial puede comenzar a subir. Pero cuando, a pesar de la administración de líquidos, no se produce esa nivelación de la presión arterial, estamos hablando de un shock séptico refractario, que ya es un cuadro de shock de un shock completo, o sea, ya con alteración multiorgánica y que la tasa de mortalidad es alta, precisamente por esa característica de no tener una respuesta adecuada a la administración de líquidos. Porque obviamente si se administran líquidos vamos a normalizar la volemia y por consiguiente podríamos oxigenar adecuadamente el organismo, pero eso no sucede en algunos casos. Entonces todo lo que hemos visto anteriormente es solamente una antesala de lo que es el cuadro de shock séptico.
El cuadro de shock séptico no es una patología que tenga larga evolución, porque ningún organismo va a tolerar demasiado tiempo sin una adecuada oxigenación, sin tener complicaciones ya permanentes en ese organismo. Entonces, el shock séptico es una falla circulatoria aguda con hipotensión arterial persistente después de la administración de fluidos cristaloides y que nos va a conducir a un síndrome de disfunción multiorgánica, que aquí están las siglas en inglés, entonces está totalmente al revés. Entonces, es la presencia alterada de más de 2 órganos. O sea, nosotros sabemos que al inicio del cuadro, el corazón y el riñón se afectan primariamente y posteriormente van a continuar los otros órganos. Y aquí entra la escala de SOFA. La escala de SOFA tiene valor pronóstico. La escala de SOFA hace el SOFA Quick hace un pronóstico de acuerdo a al grado de disfunción de cada cosa. A nivel de tracto respiratorio, por ejemplo. A nivel de tracto respiratorio, si la respiración está alterada, más o menos entre 400, si es mayor o igual a 400, menor a 400, menor a 300, menor a 200, más síndrome respiratorio, y menos de 100 más síndrome respiratorio, entonces cada uno tiene una puntuación. Entonces la escala de SOFA sí está normal, son 0 puntos y así sucesivamente. La coagulación, por la cantidad de plaquetas que tenga el organismo, si tiene mayor o igual a 150.000, 0 puntos, menos de 150.000, 1 punto, menos de 100, 2 puntos, menos de 53 y menos de 20, 4 puntos. La presencia de bilirrubina, o sea que nos va a referir el funcionamiento hepático, menos de 1.2, 0 puntos, hasta 1.9, 1 punto, hasta 5.92, 11.93 y más de 12, 4 puntos. La presión arterial media, mayor o igual a 70, si es menor a 70, 1 punto, y obviamente si no se puede detectar la presión arterial media, ya va hasta 4 puntos. El uso de aminas o dopamina la dobutamina o la adrenalina, dependiendo qué cantidad de aminas se tenga que poner para estabilizar la presión arterial, también suma puntos. Si con 5 o dobutamina son 2 puntos, dopamina menos de 5, dopamina más de 5, o adrenalina o noradrenalina mayor o igual a 0.1, ya son 3 puntos, y si se necesita dopamina mayor a 15, o adrenalina o noradrenalina mayor a 0.1, son 4 puntos. A nivel del sistema nervioso central, la escala de Glasgow, que se valora en 15 puntos en diferentes ítems. Si son 15 puntos, 0, y si son menos de 6 puntos en la escala de Glasgow, 6. A nivel renal también, si es menos de 1.2, que es el límite superior, 0 puntos, y si es más de 5, ya son 4 puntos. Y la diuresis, si es menos de 503 puntos, si es menos de 204 puntos.
Entonces, como comprenderán, la escala de SOFA es exclusivamente de valor pronóstico. Si un paciente tiene de 1 a 0.2, el paciente está normal. Con 2 a 3 en la escala de SOFA hay un 8% de mortalidad. De 3 a 4, o sea, solamente hay un sistema que está fallando realmente. Tenemos falla orgánica. Más de 12, 80% de mortalidad. Y más de 15 puntos, 90% de mortalidad. Ahora vamos a clasificar al shock como síndrome maligno de las enfermedades infecciosas. Tenemos shock infeccioso, que se divide en shock séptico, que puede ser endotóxico y exotóxico. Endotóxico por ser exclusivamente por intervención de respuesta inflamatoria sistémica, y exotóxico o mixto cuando adicionalmente las toxinas del agente patógeno van en las que se provocan. Y el shock vírico, que se presenta esencialmente en 2 patologías. En este caso podemos decir 3 patologías. Se presenta en el dengue hemorrágico, y también se presenta en la fiebre amarilla. En ambos casos suceden los mismos fenómenos que acabamos de describir. Y actualmente estamos teniendo en cuenta un tercer cuadro, que es el coronavirus o el COVID-19 también, que va a inducir a la presentación de un cuadro de shock. Y los que vamos a nombrar solamente son shock parasitario, el maligno de Marfan, el maligno de Coutineau y el síndrome meningocócico. Entonces, como les dije, es un cuadro de instalación brusca, rápida. El paciente empieza rápidamente con un síndrome febril agudo. Obviamente esa fiebre hace que el paciente no se sienta tranquilo, intranquilo. Se presenta hipotensión arterial periférica e hipertensión venosa central. Inicialmente estando con fiebre, el paciente puede haber estado con la cara, con las mejillas eritematosas, luego se torna pálido, se presenta taquicardia, taquipnea, exantema purpúrico que está condicionado por la coagulación intravascular diseminada, que aparecen pequeñas petequias en la piel. Y conforme van pasando las horas, el cuadro se va agravando. El paciente entra en oliguria, hipotensión arteriovenosa periférica y central. Cuando haya compromiso del tracto gastrointestinal, pueden presentarse deposiciones líquidas, meteorismo, hepatoesplenomegalia, deshidratación hipotónica. O sea, tenemos que considerar que si el líquido está en otro espacio, nuestro paciente está falsamente deshidratado. O sea, él no ha perdido líquido, pero no tiene líquido en el espacio intravascular, entonces hay deshidratación. Obviamente esa deshidratación produce una hipoperfusión tisular, y eso, si no hay una buena oxigenación cerebral, el paciente entra en incoherencia psíquica, puede pasar delirio, coma y muerte. Ese sería el cuadro clínico sin intervención humana. O sea, se instala el cuadro y esperamos que el paciente se vaya deteriorando hasta que se muera. O sea, solamente para estudiar, en realidad eso no se hace. Entonces, en esta diapositiva se explica por qué. El fallo de la bomba cardíaca. La bomba cardíaca falla porque el movimiento compensatorio no se mantiene de forma indefinida. Esa falla de la bomba cardíaca hace que caiga el gasto cardíaco. Esa caída del gasto cardíaco nos trae como consecuencia la hipotensión, la oliguria y la disminución de llenado del ventrículo izquierdo. Esa disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo también nos va a producir una deficiente contracción del ventrículo izquierdo para mandar la sangre al torrente circulatorio. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que la hipoperfusión arterial coronaria produzca una disfunción miocárdica, o sea, no se oxigena adecuadamente a sí mismo. Hay aumento de la presión en cuña pulmonar, precisamente está dado ese aumento de la presión en cuña pulmonar por la
disminución de la presión en el llenado del ventrículo izquierdo. Eso nos va a ocasionar incremento de la hipoxemia. Ese incremento de la hipoxemia va a llevar a la disfunción de múltiples órganos y eso nos va a llevar a la muerte del paciente. Entonces, todo el cuadro que hemos descrito, ya se los había explicado al principio, es un desequilibrio neuroendocrino que desemboca en una capiloropatía tóxica que va a ocasionar lesiones irreversibles y la muerte del paciente. Entonces vamos a hacer una cronología desde el momento que ingrese el agente patógeno hasta que produce una infección, hasta que nuestro paciente se muere o queda con algunas alteraciones en diferentes órganos. Y se ingresa la bacteria y produce una infección localizada. Luego de producir esa infección localizada, las bacterias se produce una bacteremia. Y esa bacteremia va a producir una sepsis. La sepsis la podemos documentar y evidenciar por la fiebre, la taquicardia, la taquipnea y alteración de la fórmula blanca. Eso quiere decir glóbulos blancos elevados. Sin tratamiento, este paciente pasa a un síndrome de sepsis severa, donde tiene, además de lo anterior, tiene cambios mentales, hay hipoxemia, lactato en plasma y oliguria. Pasa a un cuadro de shock séptico temprano que tiene todo lo que tenía la sepsis inicial, pero además vamos a añadirle una hipotensión o pobre llenado capilar que responde rápidamente a líquidos o a intervenciones farmacológicas. ¿Dónde podemos evidenciar el pobre llenado capilar? En el pulpeo del dedo. Ustedes presionan la uña y mientras ustedes la presionan la uña, que están cortando la circulación de los capilares a la uña se le pone pálida, ¿no es cierto? Pero inmediatamente ustedes la sueltan, la uña recupera el tono rosa. Ese es en un llenado capilar normal. Pero cuando hay una hipotensión o pobre llenado capilar, ¿qué pasa cuando ustedes hacen eso? Cuando presionan se va a poner más pálida la uña y cuando sueltan va a demorar en recuperar el tono rosa. No les digo un minuto, pero sí unos 3 segundos o más. Esto normalmente al segundo que ustedes dejan de presionar retoma su coloración. Y por último pasamos al shock séptico refractario, que tiene todo lo anterior, pero no responde a la administración de líquidos. Entonces requiere apoyo vasopresor. O sea, ahí estamos hablando de un shock séptico refractario porque no responde a la administración de líquidos y necesariamente tenemos que utilizar dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina para estabilizar hemodinámicamente a ese paciente. Y obviamente ese shock séptico refractario nos lleva a un síndrome de disfunción multiorgánica. Y si a pesar de la administración de vasopresores no hay una adecuada respuesta, nos va a encaminar hacia la muerte del paciente. O en su defecto, si consigue producir la respuesta necesaria, como ya hay una disfunción multiorgánica, podemos tener la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática aguda, disfunción cerebral y distrés respiratorio agudo también. O sea, de todas maneras tiene grandes posibilidades de morirse de todas maneras. Quizá no en ese momento, pero sí pronto. Entonces, ¿cómo se traduce la disfunción por órganos? A nivel pulmonar, se va a ver traducida en una hipoxemia, podemos hacer una radiografía de tórax, vamos a ver infiltrados difusos y el síndrome de distrés respiratorio agudo.
A nivel de riñón, la elevación de la creatinina, porque el riñón por ese inadecuado gasto renal, o sea, gasto renal disminuido, el riñón comienza a sufrir y puede quedar en una insuficiencia renal aguda. Hay oliguria franca, o sea, menos de 500 ml. El hígado, elevación de la bilirrubina. Se presenta hiper o hipoglicemia, en este caso porque la glucosa que está circulando generalmente es metabolizada por el hígado, entonces no tenemos glucosa libre. Entonces la hiperglicemia también nos muestra un déficit de funcionamiento hepático. Eso se va a traducir en una ictericia colestática, porque obviamente hay aumento de la bilirrubina, el paciente se va a poner histérico, colecistitis y una falla hepática completa. La coagulación se traduce en trombocitopenia, tiempo de protrombina y tromboplastina prolongado, coagulación intravascular diseminada, es el síndrome que produce todo esto, y al final una hipofibrinogenemia. A nivel de corazón, hipotensión y después falla miocárdica por inadecuada circulación coronaria. Y a nivel del sistema nervioso central, inicialmente cuando ya el paciente está en estado de coma o está entrando, ingresando en estado de coma, ustedes pueden pellizcar al paciente y van a percibir todavía una mueca de dolor en el paciente. Esa es la respuesta a estímulos dolorosos. Pero va a haber un momento en que no va a haber respuesta a estímulos dolorosos. Sencillamente ustedes pueden cortarle un pie, teóricamente, ¿no? Y no producir ningún dolor, porque la encefalopatía está instalada y el paciente no siente absolutamente ningún dolor. Y la fisiopatología que ya se las había explicado. Es la fisiopatología del shock. Todo lo que les dije al inicio. O sea, todos los cambios, daños que se producen, no es por la bacteria, sino el efecto de los mediadores químicos liberados por los elementos defensivos del organismo. Linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, células intestinales. Todo el sistema inmunitario se pone en pie de guerra y falla. Como les dije, efectos antagónicos. Unos mejoran la inmunidad celular, otros alteran mediante sustancias oxidantes. O sea, hay una alteración completa del organismo a causa de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿qué es lo que produce esa guerra de citoquinas? Vasodilatación, aumento en la permeabilidad capilar, que ya habíamos hablado, escape de macromoléculas proteicas al extravascular, aumento de la presión coloidosmótica en ese espacio, escape de agua, y eso nos lleva a una hipovolemia relativa, claro, porque el paciente en sí no pierde líquido, está en su organismo, pero está en otro espacio. Y si una vez que se instala la coagulación intravascular diseminada, podría haber sangrado y ahí tendríamos una hipovolemia absoluta ya por pérdida de sangre adicionalmente. Es lo mismo. Ahora, ¿quiénes son los más con mayor riesgo? O sea, cualquier persona. Claro que en todas las patologías, ustedes se van a dar cuenta, las edades extremas de la vida son los que presentan mayor riesgo. O sea, niños muy pequeños o neonatos y los ancianos, o sea, personas de tercera edad tienen mayor riesgo. Se dice que el riesgo de morir por esta causa en un paciente de 60 años, o sea, aumenta en pacientes mayores de 60 años. Por sexo, a mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Por raza, los afroamericanos tienen un riesgo más alto. Y obviamente personas que tienen alguna enfermedad de base, crónicas como cáncer, diabetes, VIH,
o una enfermedad pulmonar crónica son grupos de alto riesgo. Y el tratamiento, miren, para hacer el tratamiento, una vez que se instala el cuadro de shock séptico, tenemos un término no mayor a 6 horas para sacar a nuestro paciente de ese cuadro. ¿Por qué les digo 6 horas? 6 horas es el máximo para tratar de no solamente sacar del cuadro, sino evitar las lesiones permanentes que puedan llegar en los órganos o algunas disfunciones mayores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Analizar por qué se produce esto. Se produce por una falla en el volumen, ¿no es cierto? O sea, no hay una adecuada oxigenación porque no hay una adecuada cantidad de volumen circulante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar hemodinámicamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Administrando líquidos cristaloides, podemos poner Ringer lactato, podemos poner plasma fresco, podemos poner almidones, varios elementos que podemos utilizar para, incluso podemos poner albúmina para recuperar el líquido que tenemos en el extravascular y recuperar la volemia. Lo primero es estabilizar hemodinámicamente. Si con la administración de líquidos no es suficiente, vasopresores para estabilizar la presión arterial. Luego el siguiente punto, erradicar la fuente de infección. Ahí puede ser con medio de antibióticos de amplio espectro, porque no sabemos, dependiendo de la zona en la que esté instalado el cuadro séptico, sabemos qué tipo de bacterias pueden atacar en esa zona y así podemos escoger el antibiótico aproximado para hacer una cobertura. No solamente con un antibiótico, vamos a usar 2 o hasta 3 antibióticos diferentes para tener una mayor cobertura. Este paciente no puede ser tratado en sala ni en su casa, es un paciente que debe ser tratado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, rehidratar generosamente y nos vamos a dar cuenta cuando el paciente esté adecuadamente hidratado y ya no tengamos acidosis metabólica porque el paciente va a dejar de vomitar. Entonces tenemos que controlar casi cada media hora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, o sea, se le va a colocar un catéter, una sonda Foley para hacer el recuento de la cantidad de orina que está emitiendo el paciente. Vamos a ver la turgencia de la piel. Eso hay signos que tenemos presentes para saber si el paciente está adecuadamente hidratado, que los usamos en cuadros diarreicos, como es el síndrome del pliegue, el signo del pliegue, por ejemplo, donde ustedes hacen un pliegue en la piel y si el paciente, si ustedes sueltan el pliegue se mantiene, el paciente está deshidratado, pero normalmente si no hay deshidratación, ustedes sueltan el pliegue y automáticamente desaparece. El tono de las yugulares, que ustedes lo pueden ver. La dosificación del ácido láctico, que como les dije, si ya hay una adecuada oxigenación, el paciente deja de vomitar, que es un indicativo que la acidosis metabólica está desapareciendo. Ver la diferencia arteriovenosa de oxígeno, tonometría gastrointestinal. O sea, para ver la diferencia arteriovenosa también otra cosa importante que debemos instalar en el paciente es un catéter venoso central. El catéter venoso central nos permite, medir la presión venosa central y nos permite introducir el líquido a mayor velocidad para conseguir estabilizar hemodinámicamente. Entonces aquí tenemos algunos elementos que podemos utilizar. Bicarbonato, dextranos, almidones, gelatinas, albúmina, plasma fresco congelado. Entonces tenemos que mantener vigilada la función renal y el libro hidroelectrolítico y ácido básico.
aunque parezca ilógico, en este paciente se deben utilizar diuréticos, porque durante el tiempo que el paciente estuvo oligúrico, pueden haber diferentes tipos de obstrucciones en los conductos, y al estimular la diuresis se van a ir liberando y además se estimula la diuresis nuevamente. También, si la presión arterial no se estabiliza solamente con los líquidos, obviamente vamos a utilizar la dopamina, noradrenalina, para estabilizar la presión arterial. Estas medidas que se deben tomar en las primeras 6 horas de instalado el cuadro reduce la morbimortalidad, principalmente porque evita el daño tisular. ¿Por qué es importante esto? Porque, como saben ustedes, y hemos hablado, del corazón irriga lo que le interesa, de asimismo el cerebro y todos los órganos abdominales. Una complicación, no diré bastante frecuente, pero que sí se podría presentar, y hay casos en los que se ha presentado, que cuando esa hipoperfusión tisular, básicamente en las extremidades, ha producido a la larga zonas de necrosis, donde ha sido necesaria la amputación de las manos y de los pies de ese paciente. Por eso es que les digo, la celeridad en el tratamiento es importantísima. El segundo objetivo, que tenemos estable a nuestro paciente, entonces tenemos que administrar antibióticos. Entonces todo va a depender de la localización de la infección. Y de todas maneras no debemos hacer una monoterapia, sino una combinación, y mejor si son antibióticos que podamos administrar directamente al torrente circulatorio. Entonces, entre los antibióticos para gram positivos, la penicilina, o sea, puede utilizar la penicilina cristalina, que uno puede dosificar por vía endovenosa, la ampicilina por vía intramuscular, pero también para gram negativos la gentamicina, y para los anaerobios el metronidazol. El metronidazol, si bien es un antiparasitario, tiene una respuesta magnífica cuando se tratan de bacterias anaerobias, y además tiene una cualidad más, que podemos administrarla por vía endovenosa también. Luego, todo depende de cómo esté el cuadro. No podemos esperar un cultivo, por ejemplo, para hacer el tratamiento antibiótico específico. El cultivo demora 3 días. En 3 días nuestro paciente ya pasó el velorio, ya está enterrado todo. Entonces no podemos esperar. Tenemos que dar la máxima cobertura. Obviamente eso no excluye que saquemos una muestra del foco séptico y hagamos un cultivo para luego reajustar nuestro tratamiento. Pero tenemos que tener una buena cobertura. Entonces también podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación del tipo de la ceftriaxona, cefotaxima, en procesos abdominales o pélvicos. Se puede adicionar además la clindamicina o el metronidazol. Como les digo, a nivel abdominal hay bastantes anaerobios, entonces el metronidazol es de primera línea. El tercer objetivo, tenemos que bajar esa respuesta inflamatoria de nuestro paciente, que es lo que nos está ocasionando el problema, ¿no es cierto? Antiguamente se utilizaban los corticoides. El corticoide es el antiinflamatorio por excelencia. Actualmente no se utiliza más, porque siempre tiene un efecto de rebote adicional. Entonces se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, de tipo el ibuprofeno, por ejemplo, para bajar esa respuesta inflamatoria. Al mismo tiempo tenemos que utilizar heparina. Si nos acordamos que nuestro paciente tenía coagulación intravascular diseminada, pueden haber microcoágulos todavía en el tracto circulatorio,
Entonces la heparina va a ir disolviendo esos coágulos que todavía podrían estar circulando para evitar complicaciones mayores. Obviamente, a pesar de que se hagan todos los esfuerzos necesarios y con la celeridad necesaria, muchas veces es difícil erradicar, es difícil salvar al paciente. En esta parte, en el uso de antibióticos, por ejemplo, también hay otros procedimientos que podemos hacer siempre y cuando el caso lo amerite. O sea, hay casos donde el foco infeccioso localizado, vale decir, puede ser apéndice, puede ser vesícula, puede ser útero, que amerite sacar el foco séptico, la cirugía también es un tratamiento adecuado. Bueno, entonces pese a todo lo que se haga, muchas veces el tratamiento no es suficiente. Y ¿saben qué? Lo voy a dejar porque ya les he abierto la asistencia a mis alumnos del otro grupo y porque realmente me he ido de tiempo. Nos vemos con algunos nos vemos el jueves, con otros nos vemos el viernes. Cuídense mucho, lean para la próxima clase. Vamos a hacer, esperen un ratito. La próxima clase, o sea, el sábado, vamos a hacer coronavirus. ¿Ya? Nos vemos entonces, muchachos. Chao, chao. Gracias, Chao, doctora. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.